Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Un saludo muy especial desde la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, nuestra estrategia de apropiación social del conocimiento en alianza con la Gobernación del Valle y en particular con el programa Roperos de Inclusión que nos acompaña en esta noche para nuestra segunda masterclass. Ya tuvimos un primer momento con el profesor Pablo César Manyoma, estuvimos hablando de fast fashion, slow fashion y la circularidad. Y en esta noche nos acompaña la doctora Yesenia Martínez Ruiz. Ella es ingeniera industrial con un doctorado en ingeniería y énfasis en ingeniería industrial y nos va a hablar de la importancia en la industria de la moda. Bienvenida, profesora Yesenia. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias por tenerme en cuenta y bueno, por hacerme el honor de considerar que les puedo aportar en algo a sus conocimientos. Entonces, es para mí un placer estar con ustedes. No sé, Ana, si ya puedo empezar entonces o si damos otra esperita de una vez. Listo. Claro, profe, ya puede empezar. Ya quité mi presentación para que usted pueda compartir y recordarle simplemente que levantan la mano. Yo estoy acá moderando. Cuando tengan una pregunta para la profe, entonces les ayudo allí facilitando para que se pueda atender en el momento indicado. Bueno, entonces, nuevamente para los que acabaron de llegar, muy buenas noches. Mi nombre es Yesenia Martínez, como bien me presentó Ana. Y bueno, en esta ocasión he preparado esta charla titulada La importancia del costeo en la industria textil, una mirada más allá de la moda. Esta va a ser como una charla en la que quise diseñar una charla un poco precisa, al grano, enfocada. De hecho, van a ver que no tiene mucho contenido porque tal como se ha manifestado en varias ocasiones, la idea es que este sea un espacio de diálogo, que ustedes me pregunten, tengan cualquier comentario, intervención, inquietud y lo puedan hacer en cualquier momento. Mi idea con esto es proporcionarles un concepto general, básico, pero no con básico me refiero a que vaya a ser poco útil, sino lo que para mí termina siendo un fundamento y lo que se necesitaría para ir un poquito más allá en términos de los posteos y todo lo que ustedes hacen en esta labor tan interesante. Bien, entonces por favor interrúmpanme. Evidentemente no voy a poder ver cuando escriban de pronto un mensaje al chat, entonces voy a pedirles que por favor me apoyen allí leyendo el mensaje si es el caso o abriendo el micrófono y contestando la inquietud. Caso tal de que no sepa la Tranquila, profe. respuesta, gracias Ana. Caso tal de que no sepa la respuesta a alguna pregunta, voy a quedar con la tarea de resolvérselas. Bien. Bueno, entonces simplemente me voy a presentar rápidamente, pues porque ya lo hizo Ana. Básicamente soy profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, específicamente en el área de ingeniería financiera. Y mi campo de aplicación principalmente es la evaluación financiera de proyectos en energía renovable, proyectos en ingeniería, riesgo financiero e ingeniería económica. Eh, Básicamente, en esta ocasión me pasó algo muy interesante y es que en las charlas termina siendo como una excusa para aprender, ¿cierto? Esta invitación me la hizo el profe Pablo Manyoma y a mí me gusta porque a la final uno termina aprendiendo siempre cada vez más y sin duda alguna este espacio sincrónico con ustedes no va a ser la excepción. De hecho, me pasó bastante tratando de poner algunos valores, algunas referencias, algunos precios. Uno se da cuenta que hay muchas cosas que ignoran y que van más allá de los estudios que uno pueda tener. Entonces, un pequeño resumen de la agenda que vamos a ver el día de hoy con esta charla. Vamos a empezar con alguna información referente al contexto muy desde el punto de vista del costeo, que es nuestro tema principal referente a la industria textil, al todo el tema asociado a la circularidad, incluso algunos términos que ya el profe Pablo abordó en su clase, pero que también vamos a traerlos acá a colación referente a la circularidad y a todo este tema que nos compete. Después vamos a hablar, y este vendría a ser el grueso de esta charla, vamos a hablar sobre el costeo y también una comparación con lo que conocemos como precio, ¿cierto? ¿Cuáles son esas diferencias y sobre todo cómo determinarlos cada uno de ellos? Acá evidentemente voy a esperar que ustedes me cuenten sus experiencias, cómo ustedes determinan el costo o el precio de un producto,
Y un punto clave y es, bueno, ¿y qué pasa entonces con el servicio, cierto? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo establecemos un margen o algún valor adicional que pueda de alguna u otra forma responder a esa experiencia, a ese trabajo y a ese conocimiento? Después, aquí me voy a tomar el atrevimiento de salirme un poquitico de la estructura general de costeo para hablarles de otra forma de costo, y es el costo financiero en términos de tasa de interés que hay implícito en políticas de descuento. Digamos que en esta parte van a ver que no está asociado necesariamente al costo de un material o al costo de una prenda, pero sí a un costo financiero que quizá muchos de ustedes se pueden ver enfrentados en ocasiones donde les ofrecen que les den algún descuento por pagarles pronto cierta cantidad de dinero por un pedido. Entonces vamos a ver qué es lo que hay detrás desde el punto de vista financiero referente a esas políticas de descuento por pronto pago. Y por último, algunas discusiones, sugerencias, cosas que he visto y como les decía en algún momento, he aprendido referente a los modelos de negocio que pueden surgir, solamente algunos cuantos, y que están atados y que están detrás de todo este movimiento y toda esta industria que vamos a ver está emergiendo y que está tomando una fuerza bastante grande. Bien, entonces empecemos con la parte de contexto. Pero antes me gustaría preguntarle a ustedes, cuál consideran que es la importancia de las finanzas en la industria textil? ¿Y qué decisiones financieras toman en el día a día, en sus trabajos, en su labor? Quienes quieran levantar la mano para intervenir o si quieren escribir en el chat, las leemos. ¿Cuál es la importancia de las finanzas en la industria textil? Aquí tenemos personas de fundaciones, asociaciones, inclusive los roperos tienen alcance a todo el Valle del Cauca, profe, entonces se conectan también personas desde Roldanillo, desde Tuluá, desde Uga. ¿Están todavía un poco tímidas? No hay ningún problema, yo espero. Claudia Milena, claro que sí. Cuéntanos, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Pues pienso que es muy importante las finanzas en la industria textil porque es como un mundo de un sube y baja, ¿no? Que está constantemente la materia prima cambiante, los valores, todo. Entonces debemos mantener como un margen, ¿no? Ok. De acuerdo, listo, Claudia, muchas gracias. Claro, ¿qué pasa allí? Evidentemente, y como ustedes lo mencionaban en la charla del profe Pablo en alguna de sus intervenciones, pues sin duda alguna hay unos costos asociados a las materias primas, ¿cierto? Que en muchas ocasiones pueden ser importados o por el contrario, si otro país, por ejemplo China, hablábamos de toda la parte de Temu, ofrece un producto más económico, eso va a tener un efecto directo en nuestra labor y evidentemente también en el costo y en el precio de todo lo que hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los recursos, cierto? Precisamente lo que decía Profe, Claudia. Dígame. tenemos a Lady también levantando la mano. Adelante, Lady. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. la importancia de las finanzas es no solamente para lo que estamos hablando ahora de la industria textil, sino para todo. En toda la vida, pues, en toda la vida nosotros tenemos que tener un buen manejo de las finanzas porque todo cuesta, todo es un gasto. Entonces, partiendo desde eso, si lo aplicamos nosotros en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, pues más lo vamos a hacer en un emprendimiento, en un negocio. Y la importancia más que todo, pues en la industria textil es eso, eh, saber qué se necesita, qué se requiere pues para producir, ¿ya? Minimizar gastos y pues lo que ahora se ve mucho, pues la implementación de lo que es la tecnología, pero también en lo que estaba haciendo esta charla, que es el reciclar, ¿no? La economía circular, a pesar de todo eso también. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ti, Lady. Vale. María Cristina, Exactamente. no sé si ya había hablado, profe. María No, yo Cristina. escuché a Claudia y a Lady. He escuchado a Claudia y a Ah, Lady. entonces también tiene María Cristina.
Hola, muy buenas noches. Noches. Lo que es la cuestión de gastos y costos en cualquier industria, así sea textil, de lo que sea, es de absoluta importancia porque si tú no te das cuenta qué gastas, entonces ¿cómo vas a saber si tu empresa va a salir adelante, si tu empresa produce ganancias o no? Es crucial. Es lo más importante dentro de un negocio independientemente del área en que se desarrolle. De Muchas acuerdo. gracias. Profe, y ¿Algún otro? tenemos a Liliana Londoño que nos deja en el chat. Para mí las finanzas son súper importantes, ya que con esto nos damos cuenta cómo está nuestra empresa, también en relación con otros negocios. Perfecto, listo. Muchas gracias a todas por sus intervenciones. Precisamente es a lo que quería llegar. Y es que sin duda alguna, para nadie es un secreto que este tema es importante, ¿cierto? Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, hay que conocer de estos temas para así, digamos, no vernos como está el muñequito allí de la era de hielo, no vernos ahogados. Y es que todo el tiempo, como lo mencionaba una de ustedes en su intervención, nos vemos enfrentados a decisiones financieras, tanto en la vida personal como también en la vida laboral. Por ejemplo, en la vida, en nuestras finanzas personales, ¿qué tanto mercamos? ¿Qué tipo de mercado hacemos? Si nos vamos en taxi, cogemos un Uber o más bien tomamos el mío. Y es lo mismo cuando hablamos del enfoque laboral. Por ejemplo, administrar correctamente los recursos, los impactos que puede tener, qué sé yo, una tasa de cambio, el peso del dólar, perdón, el precio del dólar en la materia prima, en los insumos, cuánto dinero necesito para poder trabajar hasta que me llegue el pago que me están debiendo, qué salario me quiero ganar yo, tomar decisiones racionales y aprovechar oportunidades. Y por último, pues evidentemente entender el negocio, cómo funciona ese negocio, porque no es lo mismo la industria textil, al sector bancario, a un sector de consultoría, ¿cierto? Y todo eso, como ustedes bien lo mencionaron, resume a muy grandes rasgos la importancia de las finanzas en esta industria textil. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y es que evidentemente, como ustedes muy seguramente lo sabrán, debe haber una relación entre la calidad, el precio y el costo. Y esto aplica en cualquier industria y con cualquier producto o servicio. Metas financieras realistas y alineadas con el sector. Entonces, por acá les voy a traer a colación esta imagencita de esta novela muy característica de Colombia. No sé si alguien en algún momento no haya escuchado de Betty la Fea o nunca se la haya visto, pero ¿quién me puede hablar de Betty la Fea? Pero no de la parte romántica del amor y de qué es lo que pasa en estos dos personajes, sino que paradójicamente coincide con nuestra industria de interés, ¿cierto? Y es la industria textil. ¿Qué pasó en Ecomoda desde el punto de vista financiero en esa novela? Natalia nos quiere contar sobre Comoda, profe. Natalia, adelante. Bueno, yo recuerdo que ellos quisieron salir adelante o pues como en la parte económica, consiguiendo insumos de mala calidad. Ok. ¿Y qué pasó con eso? No, pues trajo problemas internos como en la parte pues administrativa. Sí, eso es como lo que recuerdo. Ok, gracias, Natalia. Claro, como lo dijo Natalia, este señor, este personaje, Armando Mendoza, cuando entró a la presidencia y por estar peleando el cargo con su archienemigo, quiso aumentar las ventas en un 60%, ¿cierto? ¿Qué dijo? Bueno, yo voy a entrar es a reducir los costos de la materia prima. ¿Y qué ocurrió? Pues Ecomoda era, digamos, de un estándar, si lo pudiésemos comparar, de un estándar de calidad alto, o eso nos hacían ver, la calidad de las prendas. Cuando el cliente notó que le estaban cobrando un precio muy alto por una calidad que, según decían los personajes, era supremamente mala, que era tosca, que era una tela que parecía plástico, que no se sentía bien al tacto, evidentemente eso tuvo un efecto completamente directo en la percepción de los consumidores y eso se trasladó a qué? A muchas pérdidas, ¿listo? Porque además después tuvieron algunos problemas con aduanas y demás, pero miren que el centro de la novela que nos muestra precisamente la importancia de las finanzas en todo lo que hacemos. Eso que se tradujo en pérdidas financieras supremamente grandes y a la larga pues se tuvo que embargar la empresa, ¿listo? Pasa en la vida real, pasa en las novelas y incluso acá les voy a contar una anécdota
de hace ¿qué? Unas 2 semanas, y es que estaba por los lados de Ciudad Jardín, por el lago de la Babilla, no sé si lo conozcan, y me quería comprar un pantalón. Y fui a un local y bueno, lo vi, ve, este pantalón me gusta. Cuando pregunté por el precio, costaba casi 800.000 pesos. A mí me pareció una exageración, evidentemente desde el inicio, porque yo no sabía, bueno, qué respaldaba el precio de ese pantalón. Yo lo veía como un pantalón que lo podía encontrar en cualquier otro local a un precio muchísimo más económico. Entonces yo le pregunté a la muchacha, a la que atendía para tratar de entender, bueno, qué pasaba con el precio, porque era tan alto. Y yo le dije, ¿y qué tela es? Porque yo la sentía muy tosca. Y la respuesta que ella me dio es, yo no sé, eso lo traen de Brasil. ¿Qué pasó? Pues yo dije, bueno, pues yo siento que el precio quizás está un poquito alto, porque además era una prenda que yo le había supremamente sencilla, la había hecho muy delicada, y que al tacto se sentía como si fuese incluso una bolsa. Entonces, nuevamente, eso que trajo, pues simplemente salí del local, no compré, pero además porque no entendí cuál era la relación entre esa calidad, precio, costo. Y sin duda alguna, eso es algo que ocurre demasiado en este sector. Entonces, hablemos un poquito de los tipos de modelos de negocio que nos podemos encontrar. Y acá voy a traer nuevamente a colación las intervenciones que se presentaron la semana pasada con la charla del profe Pablo. Y existen, digámoslo así, dos grandes grupos. Por un lado, aquellas marcas o aquellos modelos de negocio que obtienen sus ganancias por obtener altos márgenes. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una capturita de una noticia que, digamos que el producto que aparece allí es un bolso, como lo pueden notar, pero las marcas de las que vamos a hablar son claramente marcas de lujo de la industria de la moda. Y es que no sé si ustedes recuerdan, hace alrededor de unos 6 meses tuvimos un boom de noticias porque muchos fabricantes chinos empezaron a exponer las estrategias de las marcas de lujo. Y miren lo que dice por acá. Comerciantes de China aseguran que fabrican productos para marcas de lujo, pero el precio final es inflado. Aranceles de 245% por parte de Donald Trump a China. Eso fue lo que hizo que los fabricantes empezaran a exponer estas situaciones. El incremento de precio del costo de producción de venta de hasta 3.000% en marcas como Louis Vuitton, Gucci, Prada y Nike. Evidentemente, sin nunca haber comprado allí, uno sabe que pues, esos precios son bastante altos. Miremos nada más esto, precios de $38.000, que es una barbaridad comparado pues, con lo que ofrece en términos de precio. ¿Qué diríamos entonces referente a este modelo de negocio de estas marcas de lujo? Pues que es un modelo de negocio basado en lujo, exclusividad y altísimo margen. ¿Qué pasa? Como son tan costosos, es claro que pues, no necesita vender grandes cantidades de productos para obtener una buena rentabilidad. Entonces, ¿cuál es el enfoque acá? Esas marcas de lujo o esas marcas que venden exclusividad obtienen sus ganancias principalmente por margen. Aquí hago referencia con margen, que la diferencia entre precio y costo es bastante alta. Es decir, el precio de sus productos, como lo indica acá este 3.000%, es mucho mayor que el costo de fabricarlos. Pero esto es porque hay digamos, un valor asociado a lo que es esa marca. Y por otro lado tenemos el otro lado de la moneda, y es, por ejemplo, ¿qué pasa entonces con los productos de Temu? ¿Cierto? Aquí teníamos un bolso que tomé captura de Temu. ¿Alguien va a hablar? Creo que por allá hay un micrófono. Bueno, una captura no, gracias, de la aplicación de Temu, 66.400 pesos. Pero necesito hacer muchos cálculos para entender que esto es no sé cuántas veces, mucho menos que lo que vende este Birkin Hermès, ¿cierto? ¿Cuál es este modelo de negocio entonces? Venden muchos productos a bajo precio, ¿ok? Son productos muy económicos y por ende lo que uno esperaría es que el volumen de venta de estos productos más económicos, por ejemplo, los ofertados en plataformas como Shein o como Temu, pues sea mucho mayor en volumen que aquellas marcas de lujo. ¿Qué pasa con los márgenes? Bien,
En comparación con marcas como Louis Vuitton, pues aquí los márgenes son pequeños, pero la rotación de inventario es altísima. Gracias. Bien, entonces ahorita hablemos de la economía circular, como bien lo dijeron, es el tema que nos compete y los costos en la industria de la moda. Y es que precisamente a raíz de esta charla estuve leyendo bastante noticias, reportes, informes, porque les soy sincera, realmente era o sigo siendo una ignorante de este tema y sin duda alguna, como se los dije, estoy aprendiendo bastante. Y una de las cosas que vi es este titular de la noticia que dice la moda de segunda mano en pleno auge, un mercado de 7.500 millones de dólares en crecimiento. Miren que incluso estas marcas de lujo que acabamos de mencionar en nuestro ejemplo anterior, dicen que comenzaron a vender artículos de colección y prendas vintage, ¿ok? O sea que ya estas marcas de lujo empezaron a notar que hay un cambio en la tendencia, hay un cambio en el perfil del consumidor y que sin duda alguna van a tener que transformarse, pues porque si no, pues no se espera un futuro cercano muy alentador. Pero quiero que hagamos énfasis especialmente en el segundo párrafo de esta noticia. Y es como ustedes ven, yo ahí señalo un término de Suecia y dicen algo que me sorprendió bastante, pero gratamente, que ya ahorita ha empezado a surgir un fenómeno. Y es que es el fenómeno de la vergüenza de comprar ropa nueva. ¿Ok? Un término originario de países como Suecia y este fenómeno refleja un creciente rechazo social hacia el consumo irresponsable. Entonces, eso es algo que cuando yo lo leí, como les digo, me sorprendió gratamente porque hace unos años, por ejemplo, y sobre todo quizá en generación millennial, cuando yo estaba quizá adolescente, empezando la universidad o en el colegio, pasaba todo lo contrario, ¿cierto? De hecho, todavía está pasando y es que lo vieran a uno con la misma prenda 2 días seguidos o bueno, 2 veces en la semana, ya era como que, uy, no, es maluco, ¿cierto? Y claro, evidentemente eso nos lleva al consumidor. Pero ahorita está pasando algo completamente diferente y es, no venga, estamos más bien premiando a las personas que buscan una circularidad, un enfoque un poco más sostenible y responsable con el medio ambiente referente a la compra de artículos. Bien. Esta otra noticia, y aparece un término que vamos a ver o vamos a volver a tocar más adelante en esta presentación, y es, si ustedes ven ahí, hay un hashtag, y es thrift. Es un término que se está usando demasiado. No sé si ustedes ya lo hayan escuchado, ya lo hayan visto como hashtag en TikTok o en Instagram. ¿Me pueden, por favor, confirmar? Es primera vez que yo lo veo. ¿Alguien en algún momento vio este término? ¿No? Bueno, Parece que no. pareciera que no. A mí también me pasó lo mismo, como les decía, yo leyendo noticias y contextualizándome un poco, estaba este titular que decía, un fenómeno global, el mercado de la ropa usada llegó a innovar el mundo de la moda. Y miren que mencionan esta etiqueta con este hashtag. Dicen que ya incluso celebridades como Julia Roberts han confesado utilizar prendas de segunda mano. ¿Qué pasa con este hashtag? Y lo vamos a ver en algunos slides más adelante. Lo están utilizando los influencers, personas del común que compran y utilizan ropa de segunda mano y la transforman, ¿ok? Entonces, ¿qué impacto tiene eso en jóvenes, en generación Z, generación millennial? Pues que evidentemente eso da una gran cantidad de visualización y que genera mucho más interés en todos estos elementos de segunda mano. Otro Profe, término, está levantando la mano el profe Manjón. profe, adelante. Solamente Jess, era para también, esto que está pasando con la ropa, está pasando también con los automóviles en toda Europa, o parte de lo que hemos estudiado con respecto a la compra de carro nuevo. Es ese mismo fenómeno de casi como que le dicen, tener ahorita un carro Mercedes en Alemania pues siempre ha sido muy importante, pero ahorita tenerlo de segunda es más importante aún, o sea, más que sea nuevo. Entonces es un fenómeno digamos, por todos los flujos, uno podría ir pensando alrededor de segunda mano. Por eso, hace 8 días les decíamos,
ustedes están en tremendo negocio, o sea, están en un negocio de futuro realmente de segunda mano. Después De de una acuerdo. ola, pero ojalá sea una ola de esas grandotas y que dure bastante, ¿no? Eso es todo. Totalmente de acuerdo, profe, y muchas gracias por la intervención. Y es que precisamente haciendo esta presentación, investigando y, como les digo, haciéndome menos ignorante en este tema, me di cuenta que la verdad, lo que dice el profe Pablo es completamente cierto. Es un negocio potencial, y así como lo sugieren estos titulares, es supremamente grande y que sin duda alguna esto promete un futuro bastante alentador y muy importante que sin duda alguna le van a sacar mucho provecho. Y miren lo interesante referente creo yo, las redes sociales, y es que este enfoque lo están teniendo mucho las generaciones de adultos jóvenes o de jóvenes, ¿cierto? Estas generaciones que mencionábamos hace un momento, los millennials, la generación Z, y creo que eso le abre las puertas muchísimo al pensar más allá de eso en algunos años que puede ocurrir y que como lo mencionaba este término por acá, pues pareciera ser que ya ahí es vergüenza, perdón, hacia lo nuevo y un interés bastante grande hacia lo de segunda mano. Y este último término, que no sé si ustedes lo han escuchado, incluso el profe Pablo, me perdona si de pronto usted lo mencionó la charla pasada, no lo recuerdo, pero lo vi demasiado, y es upcycling. La traducción, ¿había hablar alguien? No, es nomás como para decirle que sí, aquí que sí Bueno. es un tema que tratamos, pero obviamente se necesita meterlo ahí en los términos económicos, si necesario. De acuerdo, gracias, profe. Ese upcycling, que la traducción literal al español sería suprarreciclaje, ¿cierto? Y es no pensar únicamente en el reciclaje, sino añadirle un valor, ¿cierto? Es transformar un desecho en un producto de mayor calidad y valor ecológico y está integrada evidentemente en la economía circular. Y esta sí que la vamos a ver más adelante en todo lo que tiene que ver con redes sociales y el uso de hashtag. ¿Por qué se los menciono? Porque esto es clave para atraer visualizaciones y atraer información. De hecho, ya cada rato que les hablo de algo, les menciono lo que me pasó preparando esta charla y hace parte de lo bonito de hacer estas cosas. Y es que terminé siguiendo una gran cantidad de páginas, pues porque busqué estos términos, pero como los hashtags en las redes sociales, de hecho específicamente en Instagram, y encontré una gran cantidad digamos, de tiendas, incluso acá en Cali, que con ese hashtag venden ropa de segunda mano que no tenía ni idea y que ya confieso, ya me empieza a llamar a mí también un poco la atención porque sin duda alguna y más allá de la parte ambiental, que claramente es importante, es bastante prometedora para uno incluso como cliente. Entonces, ¿qué pasa entonces con esa economía circular? Y aquí hago referencia un poco al profe Pablo, que agradeciéndole porque él fue quien me proporcionó esta imagen. De pronto no se ve mucho las letras, pero básicamente les voy a mencionar en qué consiste este gráfico y es que como ustedes pueden notar, es un círculo, o sea que evidentemente responde a lo que nos sugiere este título y es una economía circular. Y nos menciona cuáles son esas etapas de producción en la industria textil, pero me voy a centrar básicamente en estos, ¿listo? Y es cuando ya la prenda que ha sido previamente diseñada, distribuida y comercializada, pues llega a la parte de descarte, ¿cierto? Hay algunos temas de recolección, una valoración energética en algunos casos y finalmente un aprovechamiento. Pero también es posible esta otra línea que es aquí donde entran ustedes y es, yo cojo la prenda, la remanufacturo, aquí está la remanufactura, y vuelve al diseño y confección y sigue con este ciclo. O también puede darle un reuso y nuevamente vuelvo a incorporarla en toda la parte de estrategia comercial. Entonces miren que es muy interesante y me gustó bastante este gráfico porque visualmente nos dice todo lo que se puede hacer acá. Y es que aunque tengo entendido, digamos que no es lo mismo reciclar plástico que reciclar tela por todos los químicos y todo lo que hay detrás de las telas y digamos, de los insumos, de las materias primas, pues todavía hay allí una oportunidad de hacer cosas y es precisamente lo que ustedes hacen y que vale la pena sin duda alguna hacerlo por donde se le mire, por la parte económica, por la parte de economía circular y sin duda alguna
por oportunidad de modelo de negocio. Bien, ¿hasta acá hay alguna inquietud, alguna intervención? Esta es la parte de contexto que les quería traer. De pronto traer a colación algunos términos, algunas experiencias que aprendí en la búsqueda y preparación de esta charla. Y ahorita sí entremos al tema que nos compete específicamente y es algunos conceptos de costos. En esta parte sí les voy a pedir encarecidamente que por favor me pregunten todo lo que no sea claro, de pronto algo que no me haya hecho entender de la mejor manera, me lo pregunten o me hagan algún comentario. Traté de que esta charla no se volviera una clase, pero para poder contextualizar un poco lo que voy a hablar, sí voy a tener que hacer referencia a algunos conceptos, algunas fórmulas, entonces por favor interrúmpanme en cualquier momento, que con mucho gusto voy a responder a sus preguntas. Bien, primero, conceptos básicos de costos, y para entender el concepto básico de costo, pues tenemos que empezar precisamente por esa palabra. Y es que la escuchamos mucho, ¿cierto? Costo, precio, valor, pero llega un punto en el que uno como que piensa que esos como que son sinónimos o términos parecidos. Empezamos entonces a definir qué es un costo. Un costo se refiere al valor monetario que se gasta para adquirir o producir bienes y servicios que se utilizarán en el proceso de producción o en la prestación de un servicio. En caso de ustedes, como que toman de parte en parte. Elaboran o reforman un producto, pero también están prestando un servicio. Entonces, pongamos el ejemplo de este vestidito. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitan para fabricar este vestido? ¿Ustedes qué me contestan? Tela, profe, hilos, Tela, botones, hilo, botón. Ay, mira que lo hiciste en el mismo orden que yo lo tenía. Telas, hilo, botones, ¿sí? ¿Qué más? tela, hilo, botones, la máquina, obvio, La después máquina. para poderlo elaborar. Ujú. Y bueno, creo que eso. La energía también. Cremallera, la energía. Y se olvidan de lo más importante, el salario de ustedes. También. David está levantando la mano. El tiempo también. Tiempo. Adelante, los que quieran hablar, adelante. Bien, todo lo que ustedes dijeron es completamente cierto, pero miren que algo que ocurre es que cuando pensamos en qué necesitamos para fabricar algo, en este caso este vestido, pensamos en la primera intervención que hicieron y es el material, tela y los botones cremalleras, ¿listo? Pero hay otra parte que también la necesitamos y que también hace parte de los costos de ese producto, en este caso este vestido, y es el salario de la modista, ¿cierto? Ustedes necesitan ganarse un dinero por la fabricación de esa prenda, por esa mano de obra. Electricidad, porque con qué va a funcionar la máquina. Y por acá me mencionaron también la máquina de coser. Claro que sí, la necesitamos, pero permítanme aquí hacer una salvedad a esa intervención, y es que cuando hablamos de costo, no vamos a hablar necesariamente por el costo de la máquina de coser, es decir, no por, qué sé yo, el 1.200.000, 2 millones, no sé cuánto cueste, que haya tenido de precio esta máquina de coser, sino ese concepto de depreciación. Si yo les hablo de depreciación, ¿es claro a qué hago referencia? Sí. ¿Sí? ¿Para alguien no? Que de pronto necesite aclaración. Tenemos la mano levantada de Claudia. Ok, listo. Piensen en la depreciación como si en lugar de una máquina de coser ustedes tuvieran un carro, ¿cierto? Ustedes muy seguramente han escuchado que el carro pierde valor apenas sale del concesionario cuando usted lo compra. Muy seguramente han escuchado eso. Ese efecto de decir, no, apenas sale el carro del concesionario ya perdió valor, es tal cual el concepto de depreciación. Y es que ese activo, llamémoslo activo, sea máquina de coser, sea un automóvil, va perdiendo valor con base, pasa el tiempo. Es decir, que ese carro que usted nuevecito lo compró, le costó 50 millones, ya dentro de 2, 3, 4 años, cada vez va perdiendo valor. Si usted lo va a vender, pues ya no vale lo mismo que vendía, que costaba cuando usted lo compró. El término de la depreciación para los efectos de la máquina de coser o de la plancha o de la fileteadora, de cualquier máquina, se conserva de la misma forma. Y es que
ese valor de esa máquina, de ese activo, llamémoslo así, también va perdiendo valor con el tiempo, por uso, porque ya tiene un tiempo establecido en términos de la vida útil por parte del fabricante. ¿Qué es lo que consideramos acá? Repito, en términos de los costos, no es la inversión que usted hizo en esa máquina, en esa plancha, en esa fileteadora, sino la depreciación, ese valor que va perdiendo periodo a periodo ese activo que usted tiene. ¿Bien? ¿Qué pasa con los costos? Ya sabemos qué son, ¿cierto? Son esos gastos en los que se incurre para la fabricación de un producto o para la prestación de un servicio. Esos costos los podemos clasificar en tres grandes categorías. Por ejemplo, podemos decir que unos costos pueden ser fijos, es decir, aquellos que se mantienen estables sin importar si yo fabrico muchas unidades de un producto o presto muchas veces el servicio, sino que se va a mantener siempre igual. ¿Quién me podría dar un ejemplo de lo que sería un costo fijo, por ejemplo, también en la industria de la moda? El arriendo. El El salario, arriendo, ok, el arriendo, el salario, claro que sí. ¿Qué más me dijeron después de salario? ¿No escuchan? Salario. El salario, exactamente. Los ¿Cierto? servicios. Los servicios son más como una componente mixta. ¿Por qué? Porque si usted no gasta absolutamente nada de electricidad, igualmente le va a llegar una componente mínima. No sé si les ha pasado que se van de vacaciones o tienen la casa desocupada y aún así les llega el recibo del agua, de la energía, de alcantarillado, siempre les llega una componente fija. Entonces, los servicios públicos son más como una componente mixta, porque tiene una componente fija, pero también si usted produce mucho, si usa mucho la electricidad, también va a ir subiendo. ¿Bien? Y la componente variable, ¿cuál sería un ejemplo entonces de unos costos variables? Es decir, que cambian por el nivel de producción. Los insumos mismos. Los insumos, ¿cierto? La tela, los botones, la cremallera y demás. Bien, otra clasificación, directos o indirectos. Es decir, con la capacidad para asociarlos a un producto, a un departamento o a un servicio. Sin entrar en detalle en el concepto, si yo les pregunto a ustedes cuál sería un costo directo de la fabricación de un vestido, ¿ustedes qué me dirían? La materia prima. La materia prima, exactamente. La materia prima, material directo, es un ejemplo de costo directo. ¿Por qué es directo? Porque yo fácilmente puedo hacer la asociación. ¿Listo? Vestido, tela, botones, cremallera, hilo. ¿Listo? También la mano de obra directa, por ejemplo, el salario de ustedes. ¿Listo? Yo sé que el salario de la costurera, de la modista, está completamente asociada con la fabricación de ese vestido. Y si yo les pregunto por unos costos indirectos, es decir, que no es tan fácil hacer esa asociación directa, ¿ustedes qué ejemplo me darían? Puede ser la depreciación de la maquinaria, de las tijeras, como la depreciación de ese Exactamente, tipo de insumos. exactamente. La depreciación, incluso también la electricidad, ¿cierto? Entonces, Sí, ahí entra el arriendo también, la nómina y todo eso serían, ¿no? exactamente. También entrarían como costos indirectos y también entrarían incluso acá en esta categoría de fijo, por ejemplo, el arriendo. ¿Listo? Entonces miren que un solo costo puede tener más de una clasificación según estas dos componentes que hemos visto hasta ahora. Y ya por lo último me voy a enfocar únicamente en esta parte y es que esos costos del producto casi que los dividimos precisamente en esas tres categorías que acabamos de hablar. Y es que el costo de un producto se distribuye entre material directo, mano de obra directa o esos costos indirectos de fabricación. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna inquietud o algún comentario? Inocencio. Muy buenas tardes, noches. Habla Nilsa Perea. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, Sí, señora. señora. Es que, profe, aprovecho pues mi intervención para decirle que no me llegó hoy el link. Entré porque una compañera me lo compartió y entonces por eso estoy por eh, este otro teléfono y me aparece como Inocencio, pero soy Nilsa Perea, que yo ya estoy inscrita.
Listo. Profe, me encantaría tener una más ampliación del Ujú. tema de la depreciación en la confección, Ok, claro porque, que por sí. ejemplo, yo compro unos hilos y los hilos, un cono, o compro 10 conos y con ellos puedo confeccionar varias prendas y me siguen quedando y sigo teniendo allí material, insumo para trabajar, o compro 12, una docena de cierres y continúo teniendo allí, termino de hacer la producción que iba a hacer, pero sigo teniendo productos. Entonces sí Ujú. me encantaría como tener un poco más tangible el concepto Ujú. de la depreciación en la fabricación de prendas de vestir. Claro Muchísimas que sí, gracias. con mucho gusto. Bueno, ahí hay algo importante para destacar y es que esos ejemplos que nos das de los hilos, de las cremalleras y demás, no son, digamos que son más un inventario, ¿cierto? Veámoslo de esa forma, son los inventarios que te quedan por la compra que haces, digamos, porque compraste 12 cremalleras porque te salieron a un precio un poquito más económico la unidad que comprar una sola y ya sabes que te quedan allí, pero te quedan como un inventario, ¿bien? Cuando hablamos de la depreciación, piénsalo como si fuese la pérdida de valor de una máquina, de una plancha, ¿cierto? De algo que llamaríamos como un activo. ¿Qué es un activo? Son esos recursos con los que dispones para la elaboración el producto o la prestación de un servicio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nuevamente, plancha, máquina fileteadora, máquina de coser. En el caso que me mencionas de los insumos, eso ya es más como un inventario que le quedan a ustedes después de hacer uso de ciertas unidades que ya tengan allí. Pero la diferencia es precisamente eso. La máquina la tienes y te va a durar cierta cantidad de tiempo para confeccionar prendas, para filetear, para todo lo que ustedes hacen. Pero los insumos se van acabando poco a poco a medida que haces uso de ella. ¿Listo? No sé si de pronto me hago entender allí un poquito más. Igual más adelante tenemos un ejemplo que esperaría les ayude como a aterrizar un poco más esos conceptos. No sé si haya otra intervención o comentario, pregunta. Bien, si yo comparo, y aquí voy a ir un poquito rápido porque ustedes han cogido supremamente rápido estos conceptos, si yo comparo cómo es el comportamiento de los costos fijos, los costos variables y el costo total, comparado con el nivel de producción, hagan de cuenta que este es el nivel de producción, esta lineecita horizontal, yo tengo que el costo fijo se mantiene siempre constante a lo largo del tiempo, sin importar las unidades que yo fabrique. ¿Listo? El costo variable, por el contrario, si yo fabrico más unidades, también voy a tener que incurrir en más costos. Y por ende, el costo total vendría a ser la suma de las dos cosas. Costo fijo más el costo variable por el número de unidades. ¿Listo? Digamos que allí veríamos matemáticamente cómo es esa relación entre esos tres conceptos. Entonces, vamos a asumir este ejemplo. ¿Listo? Digamos que ustedes son propietarios de una empresa de confecciones dedicada a la producción de vestidos de dama y desean realizar seguimiento a estos costos. Ya ustedes se me adelantaron en la tarea y es en poder clasificar estos costos que yo les doy acá entre costos directos o costos indirectos. Entonces tenemos que, por ejemplo, para la tela, los hilos, los botones y la cremallera, como ustedes muy bien lo dijeron, eso sería un material directo. ¿Listo? Completamente asociado a ese producto, llámese vestido. El salario de la modista también sería una mano de obra directa y la electricidad y la depreciación de las máquinas sería más como un costo indirecto de fabricación. Acá hay un punto clave que vamos a ver en la siguiente diapositiva y es algo que quizá ustedes hayan preguntado en algún momento y es, venga, ¿yo cómo hago para saber o determinar un punto de equilibrio? Es decir, ¿cuántos vestidos, cuántas prendas debería de yo fabricar y vender? Pues para que esto me genere alguna ganancia, ¿cierto? Me genere alguna utilidad positiva.
Eso le llamamos un análisis de costo, volumen, utilidad. ¿Listo? Y es, ¿cuál es esa cantidad de prendas, en este caso, que hace que yo pueda igualar los ingresos que obtengo con los costos totales en los que incurro para la elaboración de esa prenda? Voy a tratar de ir un poquito lento, pero me dicen si de pronto no me hago entender. ¿Listo? Véanlo de la siguiente manera. Los ingresos totales que ustedes van a recibir van a ser iguales a ¿qué? P es el precio de la prenda multiplicado por el número de unidades. ¿Listo? Eso tiene que ser igual a ¿qué? A lo que me cuesta. Profe, ¿me puede hacer un favor de repetir ese pedacito? Sí, señora. ¿Desde cuándo? ¿Justo lo último? Y lo último, por favor. Claro, claro que sí. Como acá estamos analizando digamos, esas unidades en términos de vestidos, para seguir con nuestro ejemplo, que hacen que yo iguale mis ingresos con mis costos, yo puedo ver algo como esto. Mis ingresos van a ser la multiplicación entre el número de unidades, esta Q que ustedes ven acá, por el precio al que yo lo vendo, ¿cierto? Para poder garantizar que yo voy a tener una utilidad neta, yo tengo que decir que eso tiene que ser igual a lo que me cuesta, ¿ok? ¿Cómo hago yo para determinar el costo? Bueno, el costo total va a ser igual a los costos variables multiplicado por el número de prendas más los costos fijos. ¿Listo? ¿Eso qué me da? Si yo cojo esta ecuación y la vuelvo otra ecuación un poquito más sencilla de ver, yo tengo que ese número de prendas que me hacen ese punto de equilibrio, yo la puedo calcular con esta formulita de acá. Y escoger el total de costos fijos y dividirlo por el precio, dividirlo sobre precio menos los costos variables unitarios. De pronto ahorita les suena un poquito en chino, un poquito técnico, pero ya vamos a ver un ejemplo y ya van a ver que es demasiado sencillo. Donde esa diferencia entre el precio unitario y el costo variable unitario le llamamos acá margen de contribución. ¿Listo? Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? Para poder determinar un punto de equilibrio, yo tendría que tener en cuenta, tener un estimado de lo que es los costos fijos totales que pago, el precio al que vendo cada vestido, en nuestro ejemplo, y también el costo variable de poder fabricar cada uno de esos vestidos. ¿Listo? Entonces vamos a verlo con un ejemplito ya con valores para poder aterrizar estos conceptos. ¿Listo? Seguimos con nuestra empresa Old Fashion, que es una empresa de vestidos de nylon, y vamos a asumir que el precio de venta de cada vestido es de 82,000 pesos, ¿vale? Miren que acá me dan algunos datos por acá. Pregunta, ¿el alquiler de la bodega es un costo fijo o es un costo variable? Fijo. Fijo, los salarios del... Fijo. Es fijo. ¿Hay alguno de acá, de estos que ustedes ven, salarios de las modistas, depreciación de las máquinas y seguro de planta, que para ustedes no sea fijo o todos son fijos? Para mí todos son fijos. Todos son fijos, listo. Entonces tenemos precio y tenemos una serie de valores que son costos fijos. Y me dan por acá unos costos variables asociados a la fabricación de cada vestido. Es decir, ¿qué tenemos? El vestido se vende al público a 82,000 pesos. ¿Listo? Para poderlo fabricar, algunos de esos costos son fijos. Y me dan un total de 11 millones, sí, más o menos eso. 11,600,000, pero queda. 11 Profe, hay una millones. pregunta, Ana Leida. Bien pueda. Ana, puedes preguntar. Sí, es que allí viendo el análisis de costo y volumen, allí dice depreciación de las máquinas, 1,000,000 de pesos. No entiendo qué quiere decir lo de depreciación de la máquina. Ok. Cuando hablamos de depreciación de las máquinas, es como la pérdida de valor que tiene la máquina que usted utiliza. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que un error muy común Profe, es... sería como el desgaste, que es lo que, como una palabra más común.
Es como el desgaste, pero en términos monetarios. ¿Listo? Es como el desgaste, pero a ese desgaste usted le va a poner un valor, ¿ok? Que Le va esos valores, restando valor a la máquina, es eso, ¿verdad? exactamente, le va restando valor a la máquina. Así como cuando usted O sea compra, profe, o sea que eso es como un ahorro que se va haciendo para cuando uno tenga algún problema con la máquina, tengamos cómo mandarla a reparar. exactamente, el poder involucrar las depreciaciones de los activos en el costo de sus productos es como si implícitamente, como tal cual lo dijiste, implícitamente hicieras un ahorro, ¿listo? Porque sabes que esa máquina no va a durar toda la vida. Bueno, no estoy hablando de la máquina de las abuelitas que todavía hay, de esas Singer por ahí. Yo todavía incluso en la casa de mis papás hay una máquina de esas y duran muchos, muchos años, pero sin duda alguna ellas van perdiendo, digamos, utilidad, ¿cierto? Entonces, el poder involucrar esa depreciación, ese desgaste que ustedes mencionaban en el precio o en el costo de ese producto que yo fabrico, es de alguna u otra manera el considerar que esa máquina que hoy tengo, pues no me va a durar toda la vida, ¿cierto? Y que sin duda alguna más adelante voy a tener que hacerles algún cambio, alguna modificación, y por eso debería considerar ese desgaste dentro del costeo de mi producto. No sé si me hago Tenemos entender. 3 manos levantadas. Está Margalida. Adelante. Sí, profe, Yesenia, o sea, yo nunca había hecho, o sea, tú me acabas de explicar lo que es la depreciación y yo jamás en un costo he sacado eso, no sé cómo calcularlo. Okay. Porque nunca había escuchado, o sea, sí, yo lo que tú explicaste con lo del carro, obviamente lo entendí perfectamente, que ya pierde valor, pero aquí en en cuestión de la moda jamás lo he hecho y obviamente no sé cómo calcularlo. Gracias. Vale, no, muchas gracias a ustedes. Escucho primero las intervenciones y después hablo para no interrumpirles. Si estaba Inocencio, nuevamente la señora que está conectada desde el usuario. Profe, tengo la misma inquietud de la compañera Ana. ¿Cómo se hace la fórmula? ¿Cómo uno plantea la fórmula para depreciar los equipos? Ok. Sí, Carmen. Gracias. Ya le respondo a todas. Carmen. Carmen Cartagena, ¿no? ¿No? Vale, profe, no hay más. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias por esas. tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, qué pena, una pregunta. De casualidad la clase está siendo grabada, es que aquí hubo un daño de un carro que pasó y nos dejó sin energía un momentico y me tocó que salir de la reunión. Así es, Carmen, les enviamos la grabación, claro que sí. Ok, mil gracias, profe. No, a Vale, ustedes. David Bien. Alejandro, una señora está conectada. Hola, también con no soy David sino Natalie, sino que me conecté por medio de mi esposo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cantidad de años podría tenerse en cuenta de esa depreciación? ¿Sí es clara mi pregunta? Sí. Bueno, me la pusieron fácil porque diría que yo creo que las 3 intervenciones hacen la misma pregunta y es cómo se calcula esa depreciación. Les voy a pedir que me den una esperita, que más adelante vamos a ver un ejemplo de eso en las que trato de que este concepto sea un poquito más digerible y también poder demostrar alguna estimación de lo que podría ser ese cálculo de la depreciación y cómo incorporarlo en el costo de un producto. Entonces, ténganme un poquito de paciencia y cuando lleguemos allá, si sigo sin ser muy clara o si de pronto es un poquito abstracto todavía el concepto, igual me interrumpen y lo revisamos. Y también me quiero referir a la primera intervención que hicieron y es el reconocer que nunca en su vida habían considerado este término para el costeo. Y es que ese es un error muy común. De hecho, cuando estaba preparando la charla, por un momento pensé en quitar ese término de la depreciación porque yo dije, bueno, no sé si de pronto las termino confundiendo, pero dije, no, es que tengo que ponerlo porque con toda seguridad este es un término que uno ve que a menudo se pasa por alto, y es que uno dice, bueno, pero es que la máquina ya la tengo, ¿cierto? Yo ya la compré, me la regalaron, la compré de segunda o lo que sea, pero también se tiene que considerar.
Entonces, ahí agradezco bastante la intervención y las preguntas. Entonces, si les parece, continuamos con el ejemplo y ya más adelantico, con este ejemplo y ya más adelantico vemos un caso un poquito más aplicado que yo creo que les puede ayudar un poquito más a entender este concepto. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos el precio de venta de cada vestido, 82.000, estos son valores inventados. Tenemos unas estimaciones de costo fijo de 11.600.000 en total y también me dicen que el costo variable asociado a la fabricación de ese vestido son 49.200. ¿Cuántos vestidos debería vender esta empresa cada mes para alcanzar ese punto de equilibrio? Recordemos que el punto de equilibrio es el número de prendas como mínimo que yo debería vender para garantizar que voy a tener una utilidad positiva, ¿ok? Si yo reemplazo la formulita que acabamos de ver, yo pongo el precio, los 82.000, menos el costo variable unitario, sobre los costos fijos totales. Esto me dice que esta empresa debería de vender 354 vestidos. ¿Qué pasa con esa unidad? Con esa cifra que nos acaba de dar. Si usted vende menos de 354 vestidos al mes, usted ya va a tener pérdidas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sus costos van a superar los ingresos. Pero si usted vende 355, una unidad más y de ahí en adelante, usted ya va a tener utilidades positivas. ¿Bien? Entonces, eso es a lo que me responde ese análisis de punto de equilibrio o también llamado costo, volumen, utilidad. ¿Bien? Volvamos entonces a nuestro ejemplo o a nuestra lógica de la economía circular y a los costos en la industria de la moda. Y ahorita sí, vamos a aterrizar esos conceptos que ya hemos ido viendo, pero en el caso específico de ustedes. Y es cómo aplican estos conceptos para un minorista. Y, por ejemplo, y esta pregunta quiero que ustedes me la contesten, por favor, ¿ustedes cómo determinan el precio de un arreglo, de una reforma creativa, de un servicio? Es decir, si yo les llego a ustedes con esta blusa y les digo que la compré de segunda y que quiero utilizarla, pero así no me gusta, ustedes, ¿cuánto me cobran por eso? Es decir, ¿cuál es el precio que le asignan y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esa estimación? Quiero escucharles. El tiempo que me demoro en el arreglo más los insumos que voy a usar en ese arreglo. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, Carmen. profe. No, Carmen Rosa. Profe, pues a mí me enseñaron a sacar la hora labor y en nosotros, por la hora labor, está como a 90 pesos el minuto. Entonces, digamos, si yo me demoro 30 minutos, los multiplico por 90 y eso es lo que le debo de cobrar a la persona. Ok, gracias. ¿Alguien más? Lo que pasa es que también eso podríamos tomarlo como costo variable de acuerdo a las circunstancias de cada emprendimiento, de cada empresa. Porque, por Sí, claro. ejemplo, si yo personalmente yo tengo mi emprendimiento aquí en la casa, yo me evito pagar una cantidad de costos, ¿sí? Que no necesito, digamos, anexárselo a mi trabajo porque pues no los tengo. Eso hace de que yo sea un poco más competitiva en cuanto a mis cobros, ¿sí? Porque me Ok, evito un sí. poco de cobros como impuestos, arrendos, servicios, todas esas cosas. Entonces, también depende. Claro, y eso digamos que es una de las ventajas, por ejemplo, de ser minorista, llamémoslo así, de ser una persona que trabaja en la casa comparado con esa empresa que veíamos ahorita de Old Fashion, ¿cierto? Que incluso tenía que pagar un seguro para la planta y todo lo demás. Pero digamos que hay algunas cosas que se compensan, porque también una empresa que tenga que incurrir en algunas, digamos, costos adicionales comparados con el caso particular de ustedes, también puede tener economías de escala. Por ejemplo, que por la gran cantidad de insumos que compra, terminan haciéndole un descuento o termina teniendo eficiencias que a la larga también le trae beneficios económicos. Entonces, cada caso es muy particular. Profe María Doris. Adelante. A María. ver, el tema ahí para mí es un poquito diferente. Yo también trabajo desde mi casa, pero yo sí le estoy agregando ese valor a la prenda de arriendo
y aunque trabaje en mi casa. ¿Por qué? Porque igual yo me pongo un sueldo, pero adicionalmente, digamos que al taller yo le puse un costo a esa habitación que uso y pago un arriendo a mi propia casa. Entonces, igual que servicios. Entonces, yo creo que aunque estemos en las casas, yo pienso que sí es importante que lo hagamos para que veamos la realidad de lo que realmente estamos haciendo con el trabajo que prestamos. Y aunque queramos ser competitivos, como decía la compañera, pues sí hay que revisar esos costos también. Y varía también el tema de costo con la clienta dependiendo del diseño que yo quiera hacer o la reforma que ella le quiera hacer o la personalización, digo yo. Ok. Porque para mí funciona así. Yo no tengo un precio estándar para todo. ¿Sí? Ese era mi Perfecto. aporte. Listo. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya casi que me han hecho el resto de la charla porque han mencionado muchas cosas que son muy importantes. La primera es, bueno, sin duda alguna tenemos que asignarle un valor, un precio a nuestra mano de obra, ¿cierto? Pero eso también va a depender de qué tan delicada es la prenda, de qué tantas cosas yo le quiera agregar o cómo lo quiera reformar o que ustedes se imaginen de cómo pueden, digamos, modificar esta prenda que yo tengo. ¿Será que vale la pena involucrar estos elementos que quizás estando en mi casa me ahorro? Pero ¿qué pasa si ahí también hay un costo de oportunidad, ¿cierto? Y es como lo mencionaban ahorita en la última intervención. Venga, pero es que si yo no estuviera utilizando este garaje, asumiendo que yo tengo mi taller en el garaje, yo lo podría alquilar. Entonces, en teoría, también ahí hay un costo de oportunidad que estoy perdiendo si no pongo ese costo en la prenda. Entonces, todas esas cosas vamos a tratarlas de conversar acá, aterrizando un poquito todas esas intervenciones que ustedes han hecho y tratando de ponerles un nombre. Bien, vamos a hacerlo entonces con el siguiente, digamos, la siguiente introducción. Y es, ¿cuál es la diferencia entre precio y cuál es la diferencia entre costo, precio y costo? Lo primero es poder establecer un costo unitario. ¿Esto? Un costo por prenda, llamémoslo así. Ese costo unitario, si lo queremos ver a manera de relación de una ecuación, va a ser igual al costo variable unitario. ¿A qué nos referimos nuevamente con el costo variable? Serían los hilos, las telas, los botones, elástico, cremallera, todo lo que está asociado en términos variables a esa prenda. Y yo le voy a sumar la porción de costo fijo que le corresponde a cada prenda que yo fabriqué. Acuérdense que esa Q significa las unidades, ¿cierto? Y recordemos que los costos fijos, por ejemplo, sería el salario, la electricidad, la depreciación o también el arriendo. ¿Bien? Aquí es igual entonces el precio. Y acá entra de pronto un asterisco o una modificación o una intervención que de ustedes me hizo. Y es que me dijeron, bueno, yo le cobraría lo que me demore, es decir, la mano de obra y los insumos que tenga que agregarle. Pero mire que allí solamente me contestó por el costo, ¿bien? Pero le falta la otra parte y es esa ganancia o también llamada margen creativo, ¿listo? Y esa parte, esa diferencia, esta componente de acá es lo que va a diferenciar el precio del costo, ¿listo? Porque si yo le cobro al cliente exactamente lo que costó, pues casi que no estoy haciendo nada, ¿listo? Como dicen por ahí los papás o los abuelos, está comprando huevos para vender huevos. Yo tengo que añadirle esa ganancia y es ese margen creativo que yo quiero ponerle a ese precio por el valor que le estoy agregando a esa prenda, ¿listo? Y esas serían las diferencias claves entre esos dos términos. Por un lado, el costo unitario es lo que gasto haciendo el trabajo y por otro lado, ese margen creativo es lo que me queda para vivir y seguir trabajando. ¿Listo? La suma de las dos componentes es el precio que yo voy a cobrar al cliente. Profe, Mercedes, tengo una pregunta. Mercedes. ¿Te escuchamos? Mercedes, ¿tienes la palabra? ¿De pronto tienes problema de audio? Mercedes Zuluaga. Ok. ¿No?
Parece que no pudo activar su micrófono. Vale, pues en el momento que puedas, pues haces la pregunta. Listo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo definimos ese margen? Y les voy a dar como esas respuestas que a uno no le gustan, porque lo dejan a uno en las mismas, y es depende. ¿Listo? Depende porque básicamente depende de ustedes, de lo que ustedes consideren, le puede agregar ese valor a ese precio. Pero les voy a dar, digamos, algunas lógicas que pueden utilizar como referencia. Y es que para definir ese margen, yo tengo que pensar en cuál enfoque yo estoy utilizando para la definición del precio. Por ejemplo, hablemos de este enfoque basado en el costo. Y no sé si de pronto alguna de ustedes en algún momento ha dicho, venga, si a mí esta prenda me costó fabricarla, qué sé yo, 30.000 pesos, entonces yo lo voy a aumentar el 50% a ese precio y a ese costo y a eso lo voy a vender. ¿Listo? Implícitamente lo que ustedes estarían haciendo es utilizar un enfoque basado en el costo, en el que usted a partir del costo define un porcentaje de más que se quiere ganar y ese vendría a ser el precio final para el cliente. ¿Cuándo se usa? Cuando hay claridad sobre el funcionamiento del sector. ¿Listo? Es decir, yo voy a arreglar una bota, ¿cierto? Una bota de un pantalón, voy a ajustarle la cintura a un vestido, voy a cambiar una cremallera, etc. Pero implícitamente uno sabe que por cogerle la bota al pantalón, y me excusan si el precio no es ese, más o menos ronda los 10.000 pesos, ¿cierto? Si es original o si es solo con dobladillo, pero implícitamente uno ya tiene en la mente esos valores. Pero, porque estamos hablando de algo que es, digamos, un arreglo estándar, como lo es cogerle la bota al pantalón. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y este es un poquito más nuestro caso, cuando lo que estamos haciendo es reformar una prenda, ¿cierto? Y alguien por allí lo decía, venga, pero es que depende de qué es lo que yo le voy a hacer a esa prenda, cómo la voy a reformar, ¿bien? Y allá el enfoque sería más basado en el valor percibido. Miren lo que dice aquí, cuando se usa en productos diferenciados con una propuesta de valor, ¿listo? Yo le entrego esta blusa, usted me la reforma completamente. ¿Cómo hago yo para saber cómo hacer ese margen? Bueno, tiene mucho que ver con esos enfoques. Y es, primero, quizá una estimación de cuánto podría estar esa prenda, pero también yo poder definir para mí ese valor, ese servicio que yo le estoy añadiendo a esa prenda, cuánto puede valer. ¿Listo? ¿Cuál es el punto acá? No cobres solo por coser, cobra por tu tiempo, que ya lo hacen, pero les falta en muchas ocasiones estas dos últimas, por el conocimiento y por la experiencia. ¿Listo? A veces que ustedes por ahí en las intervenciones que hicieron me decían, no, pues la hora labor, ¿cierto? Tantos pesos por minuto. Claro, pero ¿qué pasa entonces con el conocimiento, con la experiencia y con digamos, ese enfoque de diseño que usted le está agregando a la prenda para reformarla? Eso también debe considerarse y allí es donde entra ese margen creativo que hablamos, que hace la diferencia entre el precio y el costo. ¿Bien? Tenemos varias manos levantadas, profe, Mercedes, Ana y Margarita. Listo. Mercedes, ¿ya puedes hablar? Parece que Mercedes sigue con problemas de audio. ¿Soy yo? Ana. Bueno, una pregunta. ¿Y cómo hace uno para sacarle el porcentaje de ganancia a un arreglo? Por ejemplo, me trajeron un pantalón porque le queda muy largo a la persona, entonces hay que cortarle dobladillo. ¿Cómo sería ahí el porcentaje de ganancia? No entiendo. Bueno, en ese caso específico no estamos hablando de una prenda reformada, ¿cierto? Estamos hablando de un arreglo. Entonces, usualmente, y acá ustedes mismos me corregirán, usualmente lo que se hace es sí establecer una hora labor, ¿cierto? No, pues me demoré media hora haciendo el arreglo, más o menos sale en 10.000, 12.000 pesos. Si a eso tuve que añadirle algunos insumos, qué sé yo, alguna cremallera, algún detalle, algún tache, pues también se involucra. Pero cuando hablo del margen, es más hacia prendas reformadas como las que vemos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué puede pasar? Que hay un valor estándar para cogerle la bota al pantalón, como lo menciona, pero sí podría usted añadirle un porcentaje adicional, 20, 30% más o menos, dependiendo, por ejemplo, de si la tela es muy delicada.
¿cierto? Dentro de mi ignorancia, yo que pienso, pues que no es lo mismo cogerle la bota a un jean que cogerle la bota a un pantalón de seda, si es que eso existe, ¿cierto? A un pantalón de satín, porque la tela se puede rasgar, porque es más compleja, porque quizá esa máquina que ustedes tienen no les sirve para ese tipo de tela. Entonces le agrega una complejidad que ustedes en su misma experiencia le podrían agregar ese margen, ¿listo? Pero cuando hablo de ese margen creativo que hablábamos acá, me refiero más, es como a ese servicio o a esa propuesta de valor que hace el cambio entre lo que sería una prenda común, básica, y una prenda completamente reformada. ¿Listo? A eso me refiero. Entonces, si me permiten, yo voy a avanzar un poquito más en este ejemplo, porque no quiero cortarles el ejemplo para las explicaciones, para ejemplificar un poquito más esto. Y es cómo establecer entonces el precio de una prenda reformada. Y aquí entra el ejemplo que les dije, que les prometí que íbamos a hacer. ¿Bien? Esa imagen que ustedes ven allí, ese corset, la saqué de Instagram en esas búsquedas que yo les mencionaba, que había estado haciendo en las redes sociales. Y cuando yo lo vi me pareció realmente muy bonito, me sigue pareciendo muy bonito. Entonces, allí está la página incluso del Instagram, es @gambitocr, esa es la fuente. Y si me permiten, voy a abrirlo por acá. Esta es la página donde publicaron esa prenda. Si ustedes notan, por acá hay una descripción, dice upcycling, que es precisamente el término del que habíamos conversado y conversaron con el profe Pablo. Y no sé si alcanzan a leer, dice hecho a partir de un pantalón denim, pantalón de algodón y una camisa Van Heusen. Evidentemente es completamente supra reciclada, como mencionábamos. Y por acá me decía, vea, interior reversible, ajustado, y me daban un precio. Si yo avanzo, por aquí hay más cositas de otras tomas de ese corset. Tiene incluso un forro interno que creo que, como lo decía allí, es reversible. O sea que es una prenda realmente bonita. Yo la veo y realmente a mí no se me ocurre que sea una prenda reformada. Y me daban este precio en 15.000, ¿ok? Cuando yo miro estos 15.000, evidentemente yo dije, venga, esto no puede ser en pesos colombianos. Averigué un poquito más y me di cuenta que esos 15.000 están en la moneda de Costa Rica, que es de donde es esta página. Haciendo la conversión, eso nos da a pesos colombianos más o menos 116.000 pesos colombianos. Es decir, que esta página de Costa Rica está vendiendo este corset completamente hecho a raíz de otras prendas, retazos o prendas de segunda, a 116.000 pesos. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? En una prenda reformada, el valor de los materiales directos puede ser mínimo. No, pues, asumiendo que eran retazos que tenía de un pantalón que ya había hecho, que le había sobrado, que de pronto tuvo que comprar algunos insumos como estos cordoncitos, como los taches y demás, eso pudo haber sido mínimo. ¿Qué es lo que importa acá? El valor creativo que se le agrega a esa prenda. ¿Listo? Entonces, tomemos este ejemplo, quiero que tengan en la mente ese corset y hagamos de cuenta que lo que vamos a hacer es llegar a ese precio. ¿Listo? Entender, más que el precio incluso, cuánto fue ese margen creativo que la persona dueña de esa página le añadió a ese producto. ¿Listo? Bien, ¿cómo establecer entonces el precio del corset? ¿Cómo se obtienen esos 116.000 pesos colombianos para yo poderle decir, vea, en eso le vendo ese corset? ¿Listo? Vamos a utilizar la misma ecuación que acabamos de discutir. Precio del corset va a ser igual al costo unitario de fabricarlo más esa ganancia o margen creativo. Y recordemos que ese costo unitario se compone de los materiales que utilizo, la mano de obra y esos costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Hasta acá no he dicho nada nuevo. Antes de continuar, quiero hacer una salvedad y lo puse ahí en amarillo para que no se me fuese a olvidar. Y es que ahorita voy a mostrar algunos valores. ¿Listo? Chicos, señores, perdón, son valores netamente ilustrativos. ¿Ok? De hecho, confieso, en algunos casos tuve que preguntarle a la inteligencia artificial que me ayudara a tener un estimativo, pues porque yo no tengo el conocimiento ni las cifras en la cabeza como lo tienen ustedes, pero traté de hacerlo algo que para mí podría ser medianamente quizá lógico o que tenga un poquito de sentido, pero voy a ser muy enfática y a veces me voy a volver muy repetitiva en mencionar que estos son valores netamente ilustrativos. ¿Listo?
Si yo, por ejemplo, pongo un precio hora labor de 10.000 pesos, no es que yo esté poniéndole precio a su trabajo, sino que es simplemente el cálculo que yo puse para efectos de esta charla. ¿Listo? Entonces, bien, con eso en mente, empecemos entonces a tratar de costear los materiales que necesitaríamos para hacer ese corset. ¿Bien? Acá yo me inventé algunos, por ejemplo, a raíz de lo que yo veía o consideraba, por ejemplo, el hilo de coser, unos taches metálicos, unos cordones gruesos, los ojales y el refuerzo interno. ¿Listo? Acá, ¿qué es lo que uno hace? Y aquí en esto ustedes son expertas, entonces no me voy a detener mucho. Más o menos estimar cuánto me voy a gastar de cada producto y compararlo con ese costo unitario cuando yo fui al almacén y los compré. ¿Listo? Esto que me dice que el total de materiales por corset que yo le estoy agregando a esa pieza, más o menos me da unos 15.300 pesos. ¿Bien? La mano de obra. Yo asumí que usted se quiere ganar un salario mensual de 1.500.000 pesos y que usted trabaja 8 horas al día. Entonces, que si yo hago un cálculo como el que ustedes me dijeron, eso daría que más o menos una hora de su trabajo cuesta unos 8.500 pesos. Y asumí que el hacer ese corset se demora más o menos 4 horas. ¿Listo? Eso fue un supuesto muy grande porque no tengo ni idea de realmente cuánto se demore, pero pues el ejemplo está allí, es más para fines ilustrativos. ¿Listo? O sea que, en teoría, en mano de obra, si yo me demoro 4 horas haciendo ese corset y cobro 8.500 la hora, pues la mano de obra sería la multiplicación de esas dos cosas. Es decir, un total de 34.000 pesos por corset. ¿Listo? Costos indirectos de fabricación. Vamos a tratar de hacer un estimado de la electricidad. Y acá discúlpenme de pronto que no está de la forma más intuitiva. De hecho está muy detallada, pero ustedes lo pueden hacer con el prorrateo que consideren, con una estimación, con un valor por allí sesgado. Lo importante es que lo incluyan. ¿Listo? Y lo que hice acá es, por ejemplo, tratar de calcular ese costo que se nos va en la producción de ese corset. ¿Listo? Pero acá quiero ser enfática con algo. Y es cuando yo quiero costear a la electricidad, por ejemplo, es únicamente la electricidad asociada a la actividad. Por ejemplo, muchas de ustedes, como bien lo mencionaron, pueden trabajar tener su taller en el mismo lugar donde viven, ¿cierto? Donde conviven con sus esposos, con sus hijos, con su familia. Y también allí hacen otras actividades, ven televisión, prenden el computador y demás. Evidentemente, yo no podría asumir que la factura de la luz total que me llega es 100% asociado a la actividad mía de hacer corsets. ¿Listo? Sino solamente una partecita. Si yo tuviera un local solo aparte en la que únicamente yo trabajo y esa electricidad que me llega en la factura de Cali es netamente lo que me llega por la actividad de hacer vestidos o de hacer corsets, digamos que sí sería un poquito más sencillo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que hice fue tratar de hacer como una desagregación un poquito detallada, pero repito, no tiene que ser así de detallada, para tratar de ponerle un costo a eso. ¿Listo? Entonces yo dije, venga, uno que necesitaría para electricidad, un bombillo ahorrador, y acá hay un consumo de energía que esto lo trae en las cajitas de cuántos kilovatios hora se consume el bombillo ahorrador, la máquina de coser y la plancha. ¿Listo? ¿Por cuánto tiempo yo voy a utilizar eso por corset? Digámoslo así. Unas 3 horas, más o menos. Unas 2 horas cosiendo todo lo que yo requiera y la plancha una media horita ya planchando la prenda final. Bien, si yo asumo que la tarifa de electricidad que me cobra, perdón, en Cali, por kilovatio hora es de 600 pesos, pues yo multiplico estos 600 por estos 0,6 y me da que el valor de electricidad por corset va más o menos como en 366 pesos. ¿Por qué les digo que no es para que se desgasten en ese detalle? Pues porque realmente el precio es muy poco, pero pues sí deberían de hacer algún prorrateo y tratar de incluirlo y no ignorarlo, porque pues evidentemente sí es un costo. ¿Bien? Y acá entramos a la parte de la depreciación, que ha sido como el término un poquito abstracto que les he traído. Y vamos a ver entonces eso cómo se come, ¿cierto? Cómo lo calculo, cómo lo puedo involucrar en estos costos del corset. Entonces, vamos a asumir lo siguiente.
que usted en algún momento adquirió esa máquina y le costó 1.200.000 pesos. ¿Listo? Eso fue lo que le costó. Esa vida útil de esas máquinas, en términos, digamos, de lo que dice el fabricante, más o menos oscila entre los 5 y los 10 años. Entonces, yo voy a asumir este valor de los 5 años, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que yo, al dividir ese 1.200.000 por 5, voy a tener una depreciación anual, que en este caso me da 240.000. Acá me equivoqué, aquí no son días, aquí son años. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago yo para poder tener el cálculo de la depreciación diaria? Bueno, pues yo divido entre el número de días hábiles, digámoslo así, que yo trabajo al año. Y eso me da un valor de depreciación por día. Y dijimos que un corset se demora medio día. O sea que en total el porcentaje de depreciación que yo le debería considerar a ese corset sería de 455 pesos. Miren que no es mucho, no es mucho, pero aquí estamos hablando de corset, de un corset. ¿Qué pasa si yo fabrico 400 corsets? ¿Cierto? Hay un valor que no termina siendo muy despreciable. Entonces, no sé si hasta acá fui clara en la parte de depreciación, que era la que les había prometido que más adelante íbamos a ver en más detalle. O algo que quieran revisar acá. Sí, yo entendí, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Casi que uno como que lo que hace es tratar de ir como en un cono, ¿cierto? Tratarla de irla filtrando para tener un valor de depreciación por prenda fabricada, en nuestro ejemplo el corset. ¿Listo? Entonces, el total de costos de fabricación serían los 366 de la electricidad que habíamos calculado, más los 455 de la depreciación. ¿Listo? Vuelvo a mi formulita inicial. El precio... Profe, Carmen tiene una pregunta. Adelante. Profe, en mi caso personal, yo hago lo siguiente, o sea, yo ahorro lo más que puedas de los insumos o de las ganancias, yo solamente saco como lo necesario y siempre tengo es como un ahorro, como una base, que yo diga, bueno, de esto que vendí me quedó tanto. Siempre trato de hacerlo así, pero en el momento de sacar la depreciación de energía y todo eso, pues la verdad no lo he logrado. Primero porque sí tengo el emprendimiento dentro de mi hogar y yo no tengo los gastos de mi hogar. Los tiene todos mi esposo, aunque el consumo mío es muy mínimo, pero nunca he logrado sacarlos. Y creo que cuando uno ya, por lo menos cuando necesito insumos, del ahorro saco lo de los insumos, o del ahorro saco lo para las máquinas, en este caso el mecánico. Cuando Ok. viene el técnico, entonces yo saco ahí del ahorro. Me ha quedado así como más fácil y más llevadero. Ok, gracias. Implícitamente lo que me mencionas es lo que se hace en la práctica y es ese ahorro que dices o ese capital de trabajo es precisamente esa utilidad, ¿listo? Que te pudo haber quedado de la diferencia entre lo que le cobraste al cliente y lo que utilizaste en términos de costo. ¿Listo? Eso le llamamos más un capital de trabajo, pero claramente así funciona. Y es que de la misma actividad económica, de lo que me van dejando los clientes de pago y de lo que yo voy necesitando, de ahí mismo voy sacando. ¿Listo? La parte de la depreciación y de la electricidad lo que hace es como reconocer que aunque el costo no es igual de grande que lo que podría ser la mano de obra o los materiales, sí tienen un valor en la prenda. ¿Listo? Pero a la larga lo que mencionas es digamos que lo lógico en la práctica y es que esa misma utilidad que me va quedando de mi ejercicio, pues que yo también vaya sacando para toda la operación. ¿Listo? Bien. Entonces, Listo, profe, gracias. a ustedes. Ese precio del corset va a ser igual a ¿qué? A los materiales, la mano de obra y el CIF. Es decir, que esos 116.000 se componen ¿de qué? De 15.300 de materiales, de 34.000 pesos de mano de obra y de unos 800 pesos de esos CIF. ¿Listo? La pregunta aquí es, ¿y el margen creativo qué? ¿Cierto? Que era nuestra pregunta inicial. Miren que yo de acá puedo hacer una especie de calculito. Miren lo siguiente. Si el precio al que yo lo vendo o al que estaba vendiendo esta página era 116.000, pero el costo era de 50.000, pues ahí hay una diferencia, ¿cierto? Esa diferencia entre esos dos valores es ese margen creativo que esa persona de Costa Rica le estaba añadiendo a esa prenda. ¿Listo? Evidentemente eso es un cálculo estimado porque, como les digo, yo asigné algunos valores, pero más o menos por allí va la cosa.
Si yo divido estos dos valores para tratar de hacer, digámoslo así, un despeje, eso me da que ese porcentaje, ese margen creativo es de 131%. O sea, más o menos 65.800 pesos. ¿Ok? Es decir, la diferencia entre lo que le costó como costo de material, mano de obra y costos indirectos y el precio al que lo vendió era ese valor. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que el valor agregado a la prenda corresponde a 1,31 veces su costo. ¿Listo? Con esta parte yo creo que este es el centro de la charla y eso es a lo que yo quería llegar y es, miren que con un ejemplo ilustrativo de la vida real, como les digo, porque lo vi publicado en Instagram y me costó encontrar una página que pusiera valores porque usualmente no los ponen, fácilmente podemos ver el ejemplo de lo que es cobrar por netamente el costo de una prenda y ponerle valor, ¿cierto? O precio a lo que yo le estoy añadiendo a esa prenda. En este caso, ese valor que se le estaba añadiendo a ese corset, que antes eran unos restazos de tela o unas sobras de alguna otra producción, corresponde a 1,31 veces el valor de su costo. ¿Listo? Miren que este margen creativo sin duda alguna es bastante alto. Y aquí es donde entra lo que hablábamos al principio y es la gran oportunidad de negocio que hay en estas cosas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el añadirle el valor a eso que puede ser un poquito intangible, un poquito abstracto, porque a mí no me cuesta como me cuesta el material, como me cuesta la mano de obra, como me cuesta la electricidad, miren que puede tener un valor supremamente alto y todo lo que hay detrás en términos económicos y de beneficios financieros para quienes hacen estas reformas es algo completamente grande e importante. ¿Listo? Ahora, si hiciéramos la misma pregunta perdóname por las transiciones, de cuántos corsets entonces debería fabricar mensualmente para cubrir sus costos, y aquí nuevamente con unos cálculos muy por encima, diríamos que esos costos fijos son de 1.536.000, pero que el costo variable unitario es apenas a 15.300 pesos, que es el material directo, pero usted lo vende a 116.000. Si yo hago la formulita que ya habíamos conversado, ¿esto qué significa? Que si usted únicamente se dedicara a fabricar corsets, solamente con 15 corsets que vendiera o un poquito más, 16, ya usted cubriría todos sus costos y todo lo demás de eso le quedaría como ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué apenas 15 corsets? Bueno, porque este tipo de productos en toda esta industria de la segunda mano, lo que más vale no es el material, no es la mano de obra, no es la electricidad ni la depreciación de las máquinas. Lo que más vale es el valor agregado en la reforma de la prenda. ¿Listo? Y allí es donde ustedes, creo yo, tienen que tratar de aprovechar esa oportunidad porque allí es donde está el valor de las cosas. ¿Listo? ¿Hasta que alguna inquietud? Por ahí creo que escuché algo. María. Profe, cuando hiciste la fórmula de cómo el personaje obtiene de los 116.000 pesos, el margen creativo es de 131%. Sí. Está muy bien, pero creo que sería bueno ilustrar de que ese margen lo podemos poner nosotros, porque obviamente todas no hacen aquí o no hacemos corsés, sino que son prendas diferentes. Entonces ese margen allí, puede decir, por ejemplo, ella puso ese 131%, pero podría ser que alguien diga, no, el 80, el 90, el 40, el 30. Ok. Y sería la misma fórmula, ¿no? Sí, la fórmula es la misma. Mira que esa pregunta yo antes se la dejaría a ustedes, porque ustedes son las que saben cuánto vale su trabajo y cuánto vale su conocimiento y su experiencia. ¿Listo? Claro, profe, es que, perdón, es que no es una pregunta, sino que es como una acotación a lo que usted está diciendo, claro. porque de pronto para algunas compañeras, para mí es clarísimo que yo le pongo el valor a eso. De hecho, yo ya lo hice hace poco y entendí que además de la mano de obra, hay un valor agregado, dije valor, es mi conocimiento, mi experticia y todo lo que hago al transformar esa prenda de un jean viejo en un morral o en una bandolera.
que es el caso Claro, mío. claro que sí. Entonces, claro, ¿cuál es el porcentaje que yo me quiero ganar? Entonces, ahí es donde yo digo a las compañeras, hey, entonces ahí es lo que usted acaba de decir, a darle el valor cada una, obviamente, pero entonces es como aclarar que esa partecita, porque seguramente como yo en algún momento, yo no entendía esa parte. Pensaba que la fórmula era la misma, pero con el mismo valor, ¿sí me explicó? Sí, completamente Entonces es como claro. aclararle a las compañías, de pronto habrá alguna que ya no, y bueno, ¿y yo cómo hago para saber si mi prenda la vendo en 80, cuánto me estoy ganando, o yo me quiero ganar el 30 o el 40, ¿cómo lo hago? Lo que varía es el porcentaje. De acuerdo, Gracias, profe. exactamente. No, a ti por la intervención. Y mira que ya con ese comentario que me haces, vuelvo incluso acá, que yo les dije que era como esas respuestas que uno no quiere escuchar, porque se las dan a media y es cómo definir ese margen, ¿cierto? Uno termina siendo a la larga como una combinación de todas, ¿cierto? Porque uno como que compara, digamos, ese corset reformado eh, con quizá un precio de un corset estándar, no reformado. Por ejemplo, precisamente el sábado me compré un corset en una tienda normal, pues no de segunda, y me costó 180.000 pesos. Entonces, casi que ahí uno tiene un precio de referencia que lo que hace uno es comparar con el funcionamiento del sector, ¿cierto? En nuestro caso nos daba 116. El corset que me compré el sábado para el concierto de Shakira me costó, creo que 160, de hecho. 160.000 pesos. Pero también está la otra componente y es, venga, es un producto diferenciado con una propuesta de valor y allí es donde también entra, para mí, cómo puedo cuantificar o para mí cuánto vale en términos de ese margen, ese valor agregado que le estoy poniendo a esa prenda. ¿Listo? Entonces, allí casi que la finalidad de esta charla es más como lo decías ahorita en la intervención, tratar de llamarles la atención y decirles, venga, que esto, ustedes son los que le tienen que poner valor a esa prenda, pero tienen que reconocer que su trabajo va más allá de simplemente la hora a la hora. ¿Bien? Listo, entonces ya para terminar, yo les decía que para esta charla me había pedido un poquito. Quiero hacer un aporte. Señora. Quiero hacer un aporte. Y Ah, sí. es el siguiente. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Mira, yo también he hecho aquí una que otra transformación, he hecho pantalones, en fin, cosas que son pues muy creativas con aprovechamiento de jeans o cosas que he elaborado. Entonces, resulta que una clienta mía miró uno de los jeans que yo hice, pues le gustó, pero ella no lo compró nada. Y después lo vendí a otra persona, se lo di en 150.000 pesos, un jean pues transformado. Entonces, luego ella arrimó y me dijo, te tengo una noticia, y es que mira que en Buenaventura hay un diseñador que hizo un pantalón muy parecido al tuyo, se llevó a mí, o sea, mi hermana se llevó a mi hija a que lo comprara, lo compró, costó 1.000.000 de pesos. Y yo, ¿what? Y entonces me dice, es muy parecido al que usted tuvo así, y te lo juro, o sea, yo no tengo la plata para pagar eso, pero mi hermana sí, se lo compró a mi hija. Y me dijo, es muy parecido, y yo, no te lo puedo creer, o sea, la diferencia fue terrible. Y yo digo, uy, o sea, ahí cómo hace uno para, ahí es donde yo me quedé, como sin saber, bueno, qué precio le pongo yo a mis creaciones. Y mira que aquí está, esto. Cifra que el cliente está dispuesto a pagar por el valor agregado. De pronto cuando lo vendiste, cuando le pusiste precio, dirías, no, pues 150.000, pero había una persona que por el mismo pantalón estaba dispuesta a pagar 10 veces más. ¿Listo? Entonces tiene mucho que ver con eso precisamente y es como tratar de hacer ese híbrido entre lo que me cuesta, lo que para mí vale ese valor agregado, pero también cuánto está dispuesto el cliente a pagar. Y aquí nuevamente menciono lo de la oportunidad de negocio y es todo este auge que hay y que creería yo que va a durar bastante tiempo y es la perspectiva futuro sobre esas prendas reformadas que sin duda alguna da una oportunidad de negocio bastante grande. Y aquí lo importante es tratar de empezar a ser conscientes, lo que les digo, y es que el valor de la prenda va más allá de su costo, ¿listo? Del costo de mano de obra y del costo de material. Hay un valor creativo que sin duda alguna termina valiendo más que esos otros costos. Bien, muchas gracias. Entonces, ya para terminar,
Les decía que me había tomado el atrevimiento de salirme un poquito del contexto de costos para mencionarles algo y quiero hacerlo de una forma muy concreta, pero dejarles allí como la semillita de la inquietud. Y es algo que llamamos en finanzas como el costo financiero implícito en algunas decisiones. En este caso, esas decisiones de descuento por pronto pago. Y es que esto sí lo hago realmente sin saber si es el caso en el sector y en su ejercicio diario, pero vamos a pensar quizá en algunos casos en los que a ustedes les haya llegado un pedido grande, ¿cierto? Y que ustedes empiezan a dar un plazo para que ese cliente les pague ese pedido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien hizo un negocio con ustedes de no sé cuántos corsets y eso más o menos era 500,000 pesos. Pero entonces, usted le dio un plazo de pago de un mes a esa persona, ¿listo? ¿Qué es lo que ocurre, sobre todo con los minoristas? Y por eso aproveché esta ocasión para no dejar por fuera este tema. Que son personas que, si yo lo comparo con un Zara, con un H&M, un H&M, pues evidentemente no tenemos el mismo músculo financiero. Una modista que trabaja en su casa comparado con estas grandes empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que usualmente estas personas necesitan dinero pronto, ¿ok? Cuando un cliente le dice a usted, venga, yo sé que le debo 500,000, pero deme un mes para pagarle, lo que pasa en muchas ocasiones es que, en este caso, las modistas ofrecen un descuento. Venga, yo le doy un descuento del 5% sobre esos 500,000, pero págueme hoy, es que necesito el dinero. ¿Me siguen en el ejemplo? De pronto, si alguien para alguien no es claro, me interrumpen y vuelvo y lo explico. Vamos a asumir que esto es lo que ocurre, ¿listo? Un valor de una venta por 500,000, el cliente tiene hasta un mes para pagarle, pero como usted necesita dinero, usted le ofrece un descuento del 5% para que le pague ya, ¿listo? Y no le pague dentro de un mes. Vamos a analizar en términos de tasa de interés, ¿ok? Ya no es en términos de costo de 10,000, 15,000 pesos, costo monetario, sino en tasa de interés, como cuando usted va al banco y pide un préstamo a Bancolombia, ¿listo? ¿Cuál es el costo financiero que hay implícito detrás de esas políticas de descuento? ¿Listo? ¿Cómo veríamos esto en este diagramita? Este es usted hoy, el día de hoy, y dentro de un mes recibiría el pago de ese cliente, los 500,000. Lo que usted le ofrece a ese cliente es, venga, yo necesito dinero hoy, yo no puedo esperar a un mes. Si usted me paga hoy, le hago un descuento del 5%, es decir, págueme 575,000 hoy y evítese pagarme los 500,000 dentro de un mes. ¿Listo? ¿Es claro el ejercicio, el concepto? Sí, profe. Listo. Vamos a tratar de ponerle un valor en términos de tasa de interés. Vuelvo y digo, hagan la analogía como si fuesen a pedir un préstamo a un banco y le cobran una tasa de interés, pero en este ejemplo, ¿listo? Esa tasa de interés que hay allí, ¿cómo podemos calcularla? Permítanme aquí, yo voy a hacer un cálculo y hagan de cuenta que yo voy a calcular una variación, ¿listo? Una variación ¿entre qué? Entre estos dos valores de la discordia. Es decir, los 500,000 de precio full menos el valor inicial con descuento sobre el valor inicial con descuento. ¿Listo? Esta formulita de acá. Y esa formulita me va a decir el costo financiero de otorgar el descuento. Y es que haga de cuenta que usted, como necesita dinero, lo que hace es decirle a su cliente, págueme ya, porque necesito plata. Y a cambio de eso, usted le está ofreciendo un descuento. O sea que, si hiciéramos la analogía con un préstamo convencional, es como si usted fuese al banco, Bancolombia o a su banco, y pidiera dinero prestado. ¿Ok? Vamos a tratar de encontrar cuál es ese costo en tasa de interés que usted estaría incurriendo si le ofrece ese tipo de descuento al cliente. Y eso me da un 5,25% mensual en tasa de interés. ¿Esta tasa le suena alta, le suena bajita? Si se las pongo anual, ¿cómo le suena? Eso sí, eso es dinero. Alta. Eso es alto, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez han ido a un banco a sacar dinero y le han dicho que le cobran una tasa de interés del 85% efectivo anual?
No. No, ¿cierto? Esto es demasiado. supremamente, esto es demasiado. Entonces, si me he hecho entender, este Doctora, 80, Que es más, el ejemplo se superó el mensual de lo que hace anual en el banco. claramente, claramente, ¿qué significa esto? Que eso es una tasa de interés supremamente alta. Pero ¿por qué? ¿Eso qué significa? ¿Que eso a mí me beneficia darle descuento a mi cliente o que no? ¿Ustedes qué dicen? Claramente no. Claramente no. Claramente no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Si yo comparo esta tasa de interés con la tasa de usura, que de pronto para quien no sea claro, la tasa de usura es la máxima tasa que se le puede cobrar a una persona dentro de un organismo legal. ¿Listo? La tasa de usura en términos efectivos anuales es 24%. O sea, eso es lo máximo que a usted le puede cobrar un banco legalmente. ¿Listo? Si yo comparo esto con este 85%, es muchísimo más alto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones las personas como ustedes, como empresas pequeñas, otorgan descuentos porque parecen inofensivos. Cuando yo veo esto, digo, venga, es que es un descuentico de 5%, pues con tal de tener el dinero hoy, pues yo lo sacrifico. Claro, pero cuando usted ve esto en términos de tasa de interés, usted se da cuenta que ese 5% inofensivo realmente implica una tasa de interés supremamente alta. ¿Listo? Esto sería peor que usted haber ido al banco y haberle dicho, vea, cóbreme a la tasa más alta que usted me pueda cobrar. ¿Listo? Entonces, quería traerles este ejemplo por si de pronto ustedes de pronto otorgan descuento por pronto pago y demás, pues que empiecen a revisar eso porque créanme que en muchas ocasiones, como por ejemplo en este ejemplo, es hasta mejor negocio que a uno le cobren una tasa de interés de la tasa de usura que otorgar un descuento financiero. ¿Listo? Bien, y la última parte, recordando un poquito la agenda que estaba asociada a los nuevos productos o nuevos modelos de negocio, y es que aquí les quiero traer algunas capturitas que me encontré precisamente en esa búsqueda que les dije de Instagram y de TikTok, de todo ese abanico de posibilidades que se pueden presentar en esta era del upcycling, de la economía circular, de todo el mercado de la segunda mano y de las reformas creativas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren estos camburos súper bonitos. Acá está nuevamente la página de donde saqué esta captura, que si yo voy a la página de Instagram, miren que dicen, ¿cuál es la mejor parte? Bueno, aquí hay una información. ¿Cuál es la mejor parte? Que esta prenda ha sido supra reciclada. ¿Listo? La venden por acá. Y miren el hashtag que dice, slow fashion, lo que nos mencionaba el profe Pablo Manyoma en la sesión pasada. Estos hashtags, ¿qué es lo que hace? Tener muchísima información, muchísima interacción y atraer gente joven, como por ejemplo generación Z o generación millennial, como ya lo habíamos hablado, que se mueven en esta tónica de las redes sociales. Miremos, por ejemplo, esta chaqueta, que yo la vi y me pareció hermosa. Se nota a simple vista que fue hecha a partir de residuos de tela de jean, ¿cierto? Miren lo que aparece acá. Nuevamente, upcycling, suprarreciclaje, listo. Y aquí esta es de una página en ruso y toda una información. Y nuevamente los hashtags, ¿listo? Suprarreciclaje. Por acá les traigo otra imagencita. Y miren este bolsito, que a simple vista no parece ser de una prenda de segunda mano, pero cuando uno va a ver lo que dice esa página, miren todas las imágenes que aparecen. ¿Listo? Dice, cápsula de carteras hechas a partir de reciclaje textil. ¿Listo? Reciclaje textil, moda lenta, slow fashion. Y miren toda la gran cantidad de diseños que, como les digo, son supremamente lindos. Y algo que noté con toda esta búsqueda y este aprendizaje, como les cuento, es que antes, por lo menos hace algunos años, casi que a la gente no le gustaba que fuese evidente que una prenda había sido reformada. Y ahorita estas páginas lo están utilizando precisamente es para atraer clientes. Venga, es que esta es una prenda reformada, supra reciclada. Listo, es una prenda hecha a partir de segunda mano. O sea que precisamente
ese es el valor que se le está agregando y ese es como ese cambio de concepción que ha habido en los últimos años. Y ya para terminar, tengo el caso de esta influencer rusa, que miren cómo transforma esta licra en un vestido completamente diferente, usable y que sin duda alguna tiene un margen creativo bastante grande. Y aquí en cada una de las imagencitas, yo no sé si se les comparta las diapositivas, yo no tengo ningún problema en compartirles este material. Aquí ustedes ven que les aparecen los hipervínculos para que vayan, revisen las redes sociales. Para esta última imagen también les puse el hipervínculo de el TikTok de este influencer y toda la página de ella se basa en mostrar esos reformas. Listo, incluso acá les pongo como hipervínculo un video donde hace una comparación entre lo que compró de segunda y cómo lo reformó. Entonces, sin duda alguna, son unas oportunidades supremamente grandes que sin duda alguna yo sé que las van a aprovechar. Y listo, esa era la presentación que les tenía para el día de hoy. Espero que haberme hecho entender, que haya sido de su aprendizaje, así como lo fue para mí. Y nada, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias, profe. Tenemos una manito levantada. Es que no me acuerdo quién está conectado con Ignacio. Ignacio. No, Lisa. Pero no, ya, profe, todas esas dudas ya me las aclaró. Infinitamente agradecida, una clase maravillosa. Esto ha sido realmente muy importante para el desarrollo de nuestra actividad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la participación. Buenas noches. Muchas gracias. Claudia. Sí, buenas noches, muchas gracias. Sí, muy agradecida, muy enriquecedora la clase y pues una inquietud. ¿En dónde podemos revisar la grabación de la clase? Te la enviamos por correo, ¿vale? Ah, ok, muchísimas gracias. Vale, Buenas con todo noches, gusto. bendiciones. Buenas Gracias. noches. Marilyn. Hola, sí, buenas noches. Pues quería dar las gracias a Yesenia. Me gustó mucho cómo abordó el tema de lo de la depreciación. Yo ya tengo pues como una familiaridad con eso porque yo soy contadora pública, entonces ya he hecho muchos trabajos pues en este ámbito, pero sí pues en lo que vi de costos y todo. Y me pareció que ella lo explicó de una forma muy fácil de entender pues para el público que de pronto no está familiarizado con este tema y que como pues lo comentaron, pues es algo que en general casi no se tiene en cuenta, que es algo muy novedoso pues como nombrarlo, así como ella trató de explicar para que todos entendiéramos. Y muchos conceptos del tema del cycling, las páginas, todo, me gustaron mucho, tomé nota, entonces para mi comentario. Muchísimas gracias, me alegra demasiado. Ropero Boutique. Bueno, mi nombre es No Yolanda pudimos Fajardo. confirmar la asistencia. Hola. Buenas Hola, noches. Yolanda. No pudimos fue firmar la asistencia. No me deja entrar al link. Ahora revisamos, ¿vale? Ya ahorita me quedo Ok, con muy ustedes. amable. Elena. Vale. Bueno, mi nombre es Yolanda Fajardo, soy ropero boutique de Candelaria. Agradecerles pues por todo el aprendizaje de hoy, muy significativo para nosotros. Yo soy nueva en este proceso de moda circular y pues con muchas inquietudes y muchos deseos de aprender para poder brindar una buena atención a este proceso porque la ropa de segunda a veces, bueno, en nuestro país ya se ha ido mejorando, pero la gente lo ve como algo que no vale la pena o como que no, qué pena que me van a mí comprarme algo de segunda. Pero mire que los conceptos van cambiando en la medida en las personas que van pues acercándose a este mismo proceso y pues agradecerles, aprendiendo mucho y también pues hay como una preguntita y cómo hace uno para colocarle un precio adecuado a una prenda de segunda. Ahí como miro eso yo, todo depende de cómo la consigo o de cómo llega. Ahí tengo como esa inquietud.
Pero cuando dice precio, ¿se refiere al precio final al que lo voy a vender? Sí, profe. Ah, bueno, ahí entraría toda la misma lógica que hemos conversado y es tratar de involucrar materiales, materiales directos, mano de obra, costo indirecto. Y, por ejemplo, si estamos hablando de algunos retazos de tela que ya no tienen costo, que fueron de otro proceso, pero lo pueden aprovechar, pues genial porque ya no tendríamos que incurrir en ese costo. Pero si es una prenda de segunda que la compró más económica, evidentemente es un costo base que también entraría como material directo. Ok, listo, profe. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Profe, Vale, muy y buenas tenemos a noches, Elena. Patricia. La verdad me encantó muchísimo esta charla porque me muevo mucho en el campo y visito muchas tiendas aquí en Cali, así de segunda, y se cree, entre comillas, que es una ropa como que hay que tenerle un costo muy bajo, pero a la hora de cuando nosotras nos sentamos a coger cada prenda, a diseñarla y ponerle cada una de nosotras nuestro toque creativo, eso tiene un valor más agregado que cualquier cosa. O sea, ese corset que tú mostraste es muy lindo porque ahí la que lo diseñó está mostrando es su creatividad, la combinación, y eso es un valor que no se compara con nada. Entonces, ya ahorita me parece muy bueno que se ha cambiado el concepto de que esas prendas tienen que ser de bajo costo y no, aunque sea una tela reutilizable, nosotros las estamos volviendo otra vez como a revivir y diseñando y poniendo nuestro toque creativo. De Muchísimas gracias. acuerdo. De hecho, uno de los comentarios que hay en la publicación del corset es una persona que dice, tienes magia en esas manos, qué belleza. Y es que ya la gente está empezando a valorar también eso bueno, cómo unos retazos de tela se convierten en un producto tan bonito. Vale, profe, tenemos a Elena. Elena Cerrato. Bueno, de pronto Elena tiene problemas de audio. María Doris. A ver, me llamó la atención o me hizo recordar cuando yo Sí, buenas noches. fui a comprar un vehículo y el último vehículo que compramos lo compramos nuevo, pero pues yo quería fijarme en el tema de qué tan amigable era con el tema del ambiente del vehículo. Y el costo del vehículo que tenía elementos amigables, o sea, construidos con material reciclado, tenía mayor valor que el normal. Entonces, eso es como un ejemplo de que no solamente ese valor agregado está en lo que hacemos ahorita, que es las prendas, que es el punto aquí en esta reunión, sino que es algo que viene en tendencia desde hace mucho tiempo ya. Y yo estoy hablando de hace unos 10 años que compré ese vehículo y ya venía en esa tendencia ese vehículo. Digo, no, es que mire, esta lámina es con material reciclado, esto no sé qué reciclado, fue amigable no sé qué, fue traído, ensamblado no sé cómo. Y para mí eso fue como canciones, porque yo dije, ay, qué bien, va con mi estilo de vida, con mi propósito. Entonces es como el ejemplo, no solamente en prendas, sino que es algo hacia donde nos va la humanidad y es a volver a la reutilización. Ya lo estamos viendo en los autos, comprar autos usados, en la ropa, en volver a reparar, a disminuir el consumo, a reducir el consumo de lo nuevo, sino a reutilizar, a reparar, a rescatar. Entonces, no es solamente en prendas, sino que es algo que ya está globalizado, como lo decía la profe por ahí en las anotaciones. Entonces, también que interioricemos eso todas nosotras que estamos en esta rama de la moda circular y empezamos a ampliar ese espectro y a darle mucho más valor, porque como decía yo ahora, hay un contenido social también allí, ¿no? Pero gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Claro, y además que todo el tema circular también, de pronto la concepción que muchas personas pueden tener es que, bueno, pues es que son desechos, ¿cierto? Pero esos desechos hay que procesarlos, hay que recolectarlos,
hay que volverlos a volver materia prima útil, y eso también evidentemente genera unos costos y también unas oportunidades de empleo supremamente grandes. Gracias, profe. Y tenemos a Elena, entonces, ¿ya pudo tener audio? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí. No Así era es. todo, darles los agradecimientos porque la charla ha estado demasiado interesante, pero quería pedirles el favor de, si fuera posible, las diapositivas al correo. Claro que sí. ¿Es tan amable? Desearles una Sí. feliz noche y estamos listas para la próxima. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Elena. Tenemos finalmente a Yamilet. Okay. Yamilet Quiroz. Bueno, parece que Yamilet no tiene audio, profe, entonces muchísimas gracias. En virtud del tiempo, estuvimos acá más que conectados con usted y con todo ese aprendizaje. Pueden luego repetir la grabación, ver los ejemplos supremamente pertinentes, bien enfocados. Hemos visto toda la investigación y el esfuerzo que usted ha hecho para compartirle a esta comunidad un tema tan importante como es el tema de costeo, así como el fast fashion que vimos hace 8 días. Entonces vamos haciendo toda una cadena en este enfoque de economía circular que fortalece las capacidades de personas que en todo el Valle del Cauca están apostando no solo por un tema de conciencia ambiental, sino por sus emprendimientos y su forma de vida. Así es, muchísimas gracias. Y si por ahí tienen Instagram o algo, me las dan y yo también las empiezo a seguir. Claro que sí, tienen una cliente potencial. Ana, nada, muchísimas gracias a ustedes, al profe Pablo, a todas las asistentes por sus intervenciones, por estar tan activas. Para mí fue un placer estar aquí y también pues por todo lo que aprendí, también agradecerles.